tenemos a Roberto Cafferata, un gremio importante como el de ustedes que concentran a trabajadores del área rural en distintas actividades. Muy buen día, Roberto, ¿cómo está? Buen día. Bien, porque el gremio de ustedes al final tiene para nosotros, tanto en horticultura como en forestación, en arroceras, un montón de actividades que están afiliados al gremio de ustedes. Sí, efectivamente, todo lo que se refiere acá a economías regionales, me toca atender más de cerca a mí porque, bueno, justamente me toca en las paritarias negociar. Dentro de ese contexto, y vos decís paritaria, hay un marco general donde la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, esto estamos hablando en términos generales para todos los trabajadores, fruto de lo que fue la devaluación y la inflación, hay una pérdida del poder adquisitivo muy importante en términos generales. Ahora viene la discusión paritaria, sector por sector, donde se analiza cuál es la capacidad de pago también de cada una de las actividades, cómo negocian ustedes, hay diferentes convenios, hay una sola realidad, digamos diferentes. Me refiero el que está produciendo arroz, el que está en la parte forestal, sí, el que está en horticultura, cada uno tiene particularidades en esa negociación, o hay uno para todos. No, efectivamente es como dice usted, la inflación nos golpeó a todos somos perjudicados, toda clase de trabajadores, por supuesto, y dentro de la actividad rural, por ejemplo, nosotros tenemos muy buenas perspectivas para ahora, para el 2019. El sector rural produce alimentos, es algo que sí o sí o se consume en el mercado interno o se exporta. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver la cantidad, primero que todo, de cualquier actividad, la cantidad que se produce y dónde se vende, si se vende en el mercado interno o si se exporta. También tenemos que ver los rindes. Entonces, todo eso tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora de negociar la paritaria. Por ejemplo, en el arroz es fundamental porque con las nuevas tecnologías ha cambiado lo que es la productividad y el rendimiento por hectárea en las plantaciones de arroceras. Sí, efectivamente, así como dice usted, pero hay otro factor que incluye, que hoy por hoy están manejados, no digo todo, pero un 80% de la arrocera con láser. O sea, tiene una cierta cantidad la planta de los plantines de arroz que tener agua para que justamente cuando salga el broto del arroz sea más consistente, no se rompa, porque justamente la calidad de arroz se mide por la cantidad de quebrado, el porcentaje. Y ese avance, esas negociaciones además, ¿cómo es desde el gremio, desde la parte laboral, para interiorizarnos un poco de distintos sectores, ¿no? La posibilidad de la exportación de arroz, de incrementar la producción, pero a su vez, del otro lado en la mesa de negociaciones, están estructuras empresariales donde es lógico que el objetivo de ello es ganar más y buscar las mejores condiciones para su rentabilidad. ¿Cómo van esas discusiones? No, son muy arduas esas discusiones. Cuando estamos en la mesa reunidos, bueno, generalmente de las entidades ponen o un profesional abogado o un contador donde que te sacan los números de porcentaje
Y bueno, nosotros tenemos la... Vos terminás diciendo, pobres tipos están perdiendo plata, pobrecitos. No, sí. Porque te muestran todo, parece que los costos siempre son altísimos y los márgenes muy reducidos. Por ejemplo, mi contacto, generalmente yo me reúno con todos los trabajadores de las distintas actividades y les pregunto justamente la producción sé cuando llueve que no sale la madera del monte, cuando llueve mucho ahora también el arroz se terminó de plantar y se vino la lluvia, menos mal que se terminó de plantar porque si no se perjudica. Sí. Una reunión de información constante con los trabajadores y ellos son los que me van palpando la situación, así que uno cuando se sienta a negociar, negocia con números seguros, con porcentaje. Ahora, el trabajador rural que está en el área de arroz, el que está en el área forestal, el que está en el área de horticultura, ¿tiene el mismo convenio, el mismo nivel de ingresos? ¿Cómo se maneja eso? No, se manejan distintos. Cada cual tiene su convenio. Sí, nosotros por actividad negociamos, tenemos distintos convenios, pero siempre el estatuto del peón, digamos, el peón de estancia es una base para todas las actividades. El sueldo del estatuto del peón es una base para... ¿Y en cuánto está el sueldo mínimo de un peón de estancia que comience ahora su actividad? 17.000 pesos hasta ahora. Eso es de bolsillo lo que percibe. De bolsillo... es menos. Es un poquito menos, el 20%. Después hay que agregarle, bueno, si es que recién comienza, no nada, pero si es que tiene unos años, ya hay que el 11% de antigüedad. Ahora, ¿cuándo ustedes comienzan las negociaciones paritarias? ¿Cómo están las conversaciones? Ahora, por ejemplo, nosotros terminamos de cerrar en octubre, noviembre, arroz hasta febrero. En febrero nos sentamos, cerramos un 30%, horticultura también cerramos hasta febrero, o sea que en febrero tenemos que estar sentando de vuelta a negociar. Ahora, ¿cómo hacen en la horticultura, en la práctica? Porque hay momentos en que tienen una mayor demanda de mano de obra, y otra donde decaen justamente todas esas actividades. ¿Cómo es la relación con la patronal? ¿Qué prevé el convenio? No, en realidad la ley, hay una ley de la 26727, tiene distintas categorías para justamente trabajador permanente, transitorio, de temporada. Está perfectamente bien clarito ahí. Si un empleador hortícola tiene una actividad por 9 meses, tiene que contratar al trabajador por 9 meses y darle de baja. Pero eso hay que hacer legalmente, o sea, todo altan la FIP, bajan la FIP, todo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos a hacer una inspección y nos encontramos que el trabajador trabaja todo el año. Y él dice, no, pero sí, la producción, sí, pero está trabajando todo el año. Claro, es decir, está cumpliendo otras tareas no relacionadas a la cosecha en sí, ni a esa etapa productiva, sino que es de lo que es. En términos generales, Roberto, así vamos al área de horticultura, porque yo creo que lo peor es cuando un productor está tratando de hacer las cosas bien, tiene sus cosas en blanco. Vos mencionás la FIP, en la facturación, en la producción, y eso está teniendo una carga imposible de llevar. Y está compitiendo cuando sale con su cajón de tomate o de morrones, está compitiendo con el otro que tiene toda la gente en negro, le paga lo que le da la gana de acuerdo a lo que él le necesite, y no cumple ninguna de los otros requisitos, o cumple mínimamente. ¿Cómo está en general de las recorridas, de lo que ustedes ven en el terreno, en la práctica eso? Mire,
lamento decirle, pero ninguna empresa, ningún productor está en regla. Hay un alto porcentaje, hay una empresa de origen chilena que yo decía que teóricamente es la única que cumple bien la escala de sueldo, y ahora este año se le hizo 2 veces inspecciones, se le encontró 18 trabajadores negros con 10, 12 años de antigüedad. La segunda inspección se le hizo otra vez a los 3 meses y se le volvió a encontrar a 16 trabajadores negros otra vez con la antigüedad. Y eso, bueno, uno le marca que realmente, como dice usted, teóricamente uno respetaba, está en regla, está pagando la escala de sueldo que es, pero resulta que tiene una cantidad de trabajadores negros. Y a muchos les dificulta, hay en una variedad, al productor generalmente local tiene más trabajadores negros que otros, por ahí hay otro también de otra nacionalidad y tiene hasta trabajadores infantiles. Eso, porque acá lo que nos falta es poner en sus verdaderos términos cuáles son los problemas y la gravedad de esos problemas, porque si vos lees cualquier artículo periodístico referido a esta cuestión, te dice sí, en la Argentina un 38, un 40%, un 42% mencionaban por ahí de trabajadores en negro, como que ya es una cosa que está obviamente, no digo aceptada, pero conocida por todos. Eso por un lado, y después el incumplimiento de un montón de otras cuestiones, porque así como está la empresa que va tratando de hacer las cosas en forma correcta, está el otro que específicamente hace una figura ficticia legal o vienen, en el caso de la horticultura, dicen, yo no es que eso a mí me conste, hay bolivianos que vienen con su familia, se instalan y están como que ni siquiera son monotributistas y producen, es decir, de esa realidad hay que partir para saber qué se puede hacer para mejorar. El gremio, yo la semana pasada estuve en la sede central del gremio. Ahora a primero los días de 2019 se hace el compañero secretario general Ramón Ayala a cargo del RENATRE. Está trabajando en un programa de donde que cada inspector va a andar con una computadora, va a cargar todos los datos. Una vez que cierra los datos, esos datos a donde haya internet, probablemente hay ahora, porque también se está trabajando con unos modems, va a salir la información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo, a la Obra Social, al gremio y al ANSE. A todos los organismos, el inspector cuando cierra el acta va a salir la información. O sea que cada organismo va a tener que actuar. Justamente yo estuvimos hablando del tema de hortícola, cómo se va a hacer. Bueno, ahí más adelante se puede hacer un convenio de corresponsabilidad gremial, que es el único, creo que, alternativa que queda acá para que justamente aporten todos los productores que hay se lleve adelante el convenio a través del diálogo, el consenso en una mesa con todos los productores, a ver qué forma se hace, si se hace por cajón, se hace por superficie plantada, y bueno, y los valores también se van a tener que manejar ahí. Porque dentro de ese contexto después hay otra realidad, y no solo para el tema de la agricultura en nuestra zona, sino bien referenciaste vos las economías regionales. Eso lo llevas al plano productivo de lo que quiera, el ajo en Mendoza, la pera en el sur, manzana, citrus, lo que quiera. A lo que voy es de que en un número teórico el productor recibe 1 y se vende a 10. ¿Y dónde se pierde todo lo otro? ¿Por qué porque escuchamos a veces las quejas de los productores que le están pagando, no sé, por decirte, 30 pesos el cajón y nosotros compramos a 30 pesos el kilo del tomate. Sí.
¿por qué hay esa distorsión? ¿Por qué no se puede hacer nada en el medio de eso, entre lo que percibe el productor? Porque tiene que ver con su capacidad de pago y de cumplimiento de todas las leyes. Sí, efectivamente pasa casi en todas las actividades, pero bueno, yo creo que hay que empezar a regularizar la situación y partiendo de la base desde el mercado central, donde se canaliza a través de una cooperativa o cuando se hace convenio de corresponsabilidad gremial se conforma un directorio del sector hortícola y que se busque un embudo por donde que salga toda la producción en blanco y realmente sepan a quién le venden, porque hoy cualquier ciudadano se presenta en Santa Lucía con un camión y unos mangos y compra tomate y se lleva a vender. Y pasa esto lo que dice usted, le paga 2 pesos al productor y ellos venden A 10. a 10. Y pasa con la sandía, pasa con la papa, pasa con una determinada cantidad de frutas. Ahora, qué difícil es la tarea desde el gremio, porque siendo consciente de eso, si vos te pones en el papel del productor, la presión fiscal que hay es agobiante. El que acá en la Argentina quiere cumplir con todo, tiene que pagar la luz, su movilidad, todos los impuestos, toda la carga impositiva, es imposible, porque encima está compitiendo con los otros que no cumplen ninguna de esas cosas. Digo lo difícil que es desde el gremio sentarse a discutir, porque vos tenés que defender, sí, está todo eso, es verdad, pero mi representado no puede comer, no puede mantener la familia, no se puede comprar remedio, porque por ese lado pasa, ¿no? Yo creo que acá hay que hacer, esto me refiero, ya sale más de la tarea gremial, un compromiso con los distintos políticos, conformar una mesa y trabajar sobre 15, 20 puntos esenciales y gobernar sobre esos puntos que se llegó a un consenso. Y no puede ser que acá en la Argentina nosotros producimos alrededor de alimentos para 400 millones de personas y haya hambre. Y haya hambre, no puede ser. Empresas extranjeras se están instalando acá en nuestro país a producir. Algo está pasando, entonces. Bueno, vimos el tema de la horticultura, que tiene toda una maraña muy difícil para ir desandando todo. Mencionamos el rubro forestal, del arroz, pero hay otros cultivos nuevos, por ejemplo el arándano, la nuez pecan, otros productos que no existían en nuestra realidad. ¿Cómo está ese panorama en la parte productiva, ¿no es cierto? Sí, son actividades que se van agregando. Le digo, vuelvo a repetir, son productores. Yo tengo conocimiento acá en Goya, en Esquina también hay nueces, y en Virasoro también, hay en varias localidades que se están. La otra que se está haciendo es mucho piscicultura, también se está haciendo mucho. Y una actividad que viene creciendo también. Bueno, dejamos toda la parte gremial y bueno, estaremos cuando vayan cerrando alguno de esos convenios en las distintas etapas, te esperamos y ir viendo cómo pueden recuperar, porque encima ustedes vienen corriendo de atrás ahora. Sí, se le disparó la inflación y la devaluación le dejaron allá lejos. Tienen que ir acercándose, ojalá se logre el poder adquisitivo anterior. Pero fuera de todo eso y a un plano más político y viendo lo que es la realidad del trabajador en la Argentina, lo que es el gremialismo, porque vos estás en un sector que tiene sus grandes acusaciones y un montón de gente que también contribuyó, así como los malos políticos, muchos malos sindicalistas que le hicieron mucho mal al país.
¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se aporta algo con honestidad, con trabajo, con transparencia? Sí, yo creo que hay que, hoy por hoy ha cambiado, digamos, el sindicalismo. Inclusive nos cuesta a nosotros formalizar bien una afiliación de un trabajador. Hoy el trabajador ya tiene celular con internet, con Facebook, con todas las... Está más informado, o sea que cada vez se hace más difícil también para los dirigentes. Y a través de nuestro gremio nosotros tenemos un partido, o sea, Partido Fe. Nosotros tenemos un diputado que canalizamos por ahí todas las inquietudes en la Cámara de Diputados, las inquietudes para el sector rural, y seguimos trabajando en eso. Es decir, de que desde el sindicalismo se puede dar una nueva impronta con transparencia, con legitimidad de reclamo y haciendo las cosas bien para aportar en el terreno político. Sí, ninguna duda. Yo creo que nosotros hemos perdido un paso importante de cuando nos dividieron al sindicalismo. Hemos perdido diputados, senadores del sector sindicalismo y no tuvimos por dónde canalizar las leyes para los distintos gremios, ¿no? Y que son perjudicados o la producción o los trabajadores. Bueno, Roberto, te agradezco que hayas dedicado parte de tu tiempo a compartir con nosotros y bueno, ojalá que toda esta defensa que vos estás haciendo a través del gremio y lo que significa mantener las condiciones, ciertas conquistas y el nivel de lo que tiene que ser ese mínimo de, yo diría, lo necesario del trabajador para tener una vida digna. A partir de ahí, en la discusión, en las mesas laborales, se pueda llegar al mejor acuerdo y que esa producción crezca, ¿no? Sí, indudablemente. Hoy por hoy tenemos que centralizar esa mirada. Nosotros tenemos que buscar un mejor bienestar para nuestros representados y seguir, no perdiendo la vista, como decía anteriormente usted, los productores, porque nosotros no hay producción sin trabajadores, no hay trabajadores sin producción. Claro. Así que tenemos que cuidar las dos cosas, tenemos que ser sensibles, escuchar y estar firmes a la hora de negociar. Bueno, como siempre, un gusto y para mí es una satisfacción de interiorizarme de la lucha que van haciendo ustedes, tratar de ir consiguiendo y acomodando, pero en un contexto que me resulta siempre grato, los datos que traes vos, cómo se incrementó la producción forestal en Corrientes, la producción arrocera, los nuevos productos que se van incorporando todavía sin grandes volúmenes, pero haciendo todo un camino con nuevas producciones, ¿no? Sí, efectivamente, como dice usted, la semana pasada estuve con un productor que es de Misiones, pero hace la miera, la famosa resina, y sí, tenía 300 trabajadores y ahora tiene 800 trabajadores. Nos reunimos justamente por el plus que me decía que se le hacía difícil pagar, pero bueno, es una resolución y tiene que pagar, pero son trabajadores que están haciendo el trabajo de sacar la resina y eso se exporta todo. O sea que, como yo le decía, ni bien cumple la cantidad de kilos que tiene que haber, eso es plata segura porque se vende todo al exterior. Al exterior. Bueno, Roberto, un gusto compartir con vos y bueno, que saludo a toda la gente del gremio que incluye todas estas amplias ramas y que el 2019 podamos llevarlo de la mejor manera posible y en ese diálogo que siempre lo planteas vos como necesario.
Sí, el agradecido soy yo y bueno, un saludo a toda la audiencia de su programa y bueno, que tengan un feliz año nuevo y con mucha fe. Muy bien. De paso hacemos la propaganda del partido. Muchas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias por venir.